¿Qué tal, señores estudiantes de la unidad educativa? Seguimos con nuestro proyecto número 7 de la semana número 2. El nombre del proyecto es 5 acordeones del aprendizaje para un mundo mejor. El tema de la semana 38 es ventana narrativa. Para ello vamos a emplear las asignaturas de lengua y literatura, historia, biología e inglés. El objetivo de aprendizaje es que los estudiantes comprenderán que la ciudadanía mundial y la cultura de paz exigen el respeto y la práctica de los derechos humanos, la justicia social, la diversidad, la igualdad entre todos los seres humanos y la sostenibilidad ambiental en función de promover un mundo y un futuro mejor para todos. Las indicaciones y materiales son que en estas 5 semanas vamos a crear como producto un acordeón. Recalcamos de un color específico para cada semana con 3 divisiones. En cada una de estas colocarás los aspectos más significativos de cada uno de tus aprendizajes. Para ello puedes usar los siguientes recursos y materiales. Libros de texto de las diversas asignaturas, cartón, cartulina, papelote, material reutilizado, témperas, lápices de colores, marcadores, pinceles, tijeras, pegamentos, lápiz, esfero borrador, lápices de colores, calculadoras y juegos geométricos. Recuerda que para esta semana debes elaborar un acordeón con una lámina de color rojo o en su defecto con una hoja blanca de tamaño A4 y posteriormente puedes pintar de color rojo. Luego dóblala en 3 partes como lo hiciste en la semana 1. Tenemos la actividad número 1. Técnicas para planificar la escritura de un texto. Antes de escribir es necesario planificar la escritura. Para ello te proponemos planificar la escritura con las siguientes técnicas que son la lluvia de ideas, los organizadores gráficos y las consultas. Para ello puedes emplear el texto de lengua y literatura de tercer año de bachillerato general unificado en la página 82. Ahí vas a encontrar esas técnicas para planificar tu escritura del texto. La lluvia de ideas establece el tema. Es importante que leas algunos artículos acerca del tema. Entonces puedes escribir en la hoja las ideas que se te vayan ocurriendo en la forma en que tú vayas pensando esas ideas, ¿no? Los organizadores gráficos es una técnica muy útil de utilizar esquemas o un mapa conceptual, un árbol de ideas. Si haces un mapa conceptual, por ejemplo, coloca el tema de tu escrito como encabezado del mapa y luego ve realizando las diversas conexiones con palabras que sinteticen todas tus ideas. Y las consultas, como ya te anticipamos, es importante consultar información bibliográfica, por ejemplo, aquí en este texto de tercer año de bachillerato, lengua y literatura, porque son fuentes confiables acerca del tema que vas a escribir. Solo leyendo autores especializados pueden uno plantearse sus propias ideas. 2. Utiliza las técnicas analizadas anteriormente. Consulta y desarrolla un texto que explique la influencia que tienen las TIC en el desarrollo literario. Primero, yo he utilizado como ejemplo la lluvia de ideas. Como me están hablando de la influencia de las TIC, yo puse una lluvia de ideas de influencia, literario, texto, internet, porque está relacionado con las TIC, narración, búsqueda de información, enseñanza, escritura, experiencia digital, lecturas digitales, formas de búsqueda en internet o libros digitales. Inmediatamente cuando yo he ubicado ya todas las lluvias de ideas, todas las palabras concerniente a la influencia de las TIC en el desarrollo literario, procedo a escribir en mi cuaderno un ejemplo de texto, ¿no? Yo he puesto aquí, les dejo mi ejemplo. La influencia que tienen las TIC en el desarrollo literario viene por el Internet que aporta nuevos objetivos a la educación literaria, dado que no podemos obviar la presencia de la literatura en la red o en nuevas formas de lectura digitales. De hecho, estas herramientas están contribuyendo a fomentar la comprensión de texto al tiempo que proporcionan herramientas y recursos multimedia para su producción, así como para su posible publicación. Actualmente no se habla de enseñanza literaria, sino de educación literaria.
Lo que se busca en las TIC es promover entre los alumnos la experiencia literaria, es decir, el descubrimiento por parte del lector de qué palabras que alguien escribió en otro tiempo, en otro lugar, tienen que ver con él y su relación con el mundo. Puede ser por fuentes como libros y narraciones digitales. La influencia de las TIC nos permite obtener conocimientos relacionados con el contexto histórico-cultural y conocimientos sobre la tradición literaria como los temas y tópicos y formas convencionales. Allí le dejo mi ejemplo. Continuamos. Realiza un organizador gráfico donde evidencies la influencia de la literatura para promover una cultura de paz. Aquí yo he ubicado un diagrama organizador gráfico de manera horizontal. Tenemos el título principal, influencia de la literatura para promover una cultura de paz. Como ustedes pueden observar, para promover esta cultura de paz necesitamos libertad, justicia y responsabilidad. La libertad consiste en el dominio y ejercicio de la propia conducta y también nos da como resultado el respeto a pensamientos, criterios, ideas de otras personas y esto nos ayuda a vivir en armonía. La justicia pretende el bien común y promueve la paz y convivencia en familia. La justicia que todos los derechos de las personas se cumplan a cabalidad, como es la igualdad, la equidad y la justicia. La responsabilidad supone asumir responder por los actos y decisiones. También cumplir con los deberes y obligaciones en la comunidad. Actividad 2. Analiza en la página 36 del texto de Lengua y Literatura del segundo curso de bachillerato el contenido del artículo Carta de Susan Sontag a Jorge Luis Borges y responde las preguntas. En primer lugar, hemos bajado esta carta en el libro, página 36, y vamos a leerla. Carta de Susan Sontag a Jorge Luis Borges. Usted le ofreció a la gente nuevas maneras de imaginar al tiempo de proclamaba una y otra vez nuestra deuda con el pasado, sobre todo con la literatura. Afirmó que le debemos a la literatura casi todo lo que somos y lo que hemos sido. Si los libros desaparecen, desaparecerá la historia y también los seres humanos. Estoy segura que tiene razón. Los libros no solo son la suma arbitraria de nuestros sueños y de nuestra memoria, también ofrecen el modelo de la propia trascendencia. Algunos creen que la lectura es solo una manera de evadirse, una evasión del mundo diario real o un imaginario al mundo de los libros. Los libros son mucho más, son una manera de ser del todo humano. Lamento tener que decirles que los libros en la actualidad son considerados una especie en extinción. Por los libros también quiero decir que las condiciones de la lectura que posibilitan la literatura y sus efectos en el espíritu. Pronto nos dice, entendemos en las pantallas, libros, cualquier texto a nuestra disposición y se podrá cambiar su apariencia, formularle preguntas, interactuar con él. Cuando los libros se convierten en textos con los que interactuamos, siguiendo criterios utilitarios, la palabra escrita se habrá convertido simplemente en otro aspecto de nuestra realidad televisada regida por la publicidad. Este es el glorioso futuro que se está creando y que nos prometen algo más democrático. Por supuesto, ello implica nada más, nada menos que la muerte de la introspección y del libro. Esta vez no habrá necesidad de una gran conflagración. Susan Sontag. Una vez que hemos leído y analizan este texto, contestamos las siguientes preguntas. ¿Crees que estamos asistiendo al deceso del libro? Aquí les dejo mi criterio. No creo que nos encontremos frente al deceso del libro como figura. Tal vez a una disminución de su comercialización, sí. En dado caso, por la creación de bibliotecas virtuales y otros sitios de divulgación digital, no creo que estemos asistiendo al deceso de los libros, ya que siempre existirá gente que por costumbre, nostalgia o por comodidad seguirá utilizándolos. Por ejemplo, muchas personas no lograrán acostumbrarse a leer todo en una pantalla, ya que se pierde el proceso físico que se produce al momento de leer un libro, como el contacto con el papel, la posibilidad de doblar el libro, marcarlo, rayar la hoja e incluso el olor al libro. La otra pregunta es, ¿crees que una vez que esté todo digitalizado las bibliotecas desaparecerán? Aquí les dejo mi ejemplo. No creo que en las bibliotecas físicas desaparezcan, ya que estas solo representan un sitio de lectura e información, de información.
sino también de encuentro, desarrollo y estudio. Siguen existiendo alrededor del mundo lugares, poblaciones que la tecnología aún no ha colonizado y donde el libro plantó sus raíces hace siglos. Yo creo entonces que los libros no van a desaparecer. Usted va a argumentar tu respuesta y luego estas respuestas las vas a colocar en la primera parte de acordeón de esta semana y te va a quedar así, de esta manera. Ahí está la primera parte del acordeón. He ubicado la carta de Susan Sontag a Jorge Luis Borges y las preguntas que yo he contestado con mi criterio personal. Y continuamos con la elaboración de nuestro acordeón. Veamos la actividad 3. Lee el siguiente texto sobre la tercera revolución industrial. Tras el desarrollo técnico e industrial de los siglos XIX y XX, terminando este último, surgen las denominadas tecnologías de la información y de la comunicación, que son las TIC, gracias a los nuevos medios de transmisión, satélites láser y fibra óptica, y especialmente de la vinculación entre las telecomunicaciones y la informática. Existen dos soportes por los que se transmite la información. El primero son los sistemas inalámbricos. La información se transmite a través de ondas por el aire, requiere de antenas, emisoras, receptores y repetidoras, y en ocasiones satélites de comunicaciones. Los sistemas por cable. La información discurre a través de un cable con impulsos eléctricos. Puede ser un cable de teléfono o una red eléctrica o haz de luz, que es el famoso cable que estamos utilizando de fibra óptica. En la revolución industrial, el gran desarrollo de las TIC ha dado lugar a las autopistas de la información, un entramado de redes por las que circula con enorme rapidez una gran cantidad de datos multimedia, son textos, imágenes, sonidos, videos, permitiendo la interactividad del receptor. Es por eso que las actividades económicas relacionadas con las comunicaciones en el marco de la sociedad de la información se hallan en constante expansión. Miren esta revolución industrial, que para nosotros sería la tercera, acerca de las denominadas tecnologías de la información y de la comunicación que actualmente está rigiendo en la globalización del mundo, ¿no? Realiza las siguientes actividades. Infiere del texto anterior lo siguiente. ¿En qué consiste la tercera revolución industrial? Aquí le dejo mi ejemplo de respuesta. Aquí yo he analizado. Consiste en que se han surgido una serie de tecnologías de la información y la comunicación llamadas las TIC, que han tenido influencia directa con las telecomunicaciones y los procesos informáticos. Y esto viene de la mano con la globalización en el ámbito tecnológico. Hoy en día, las personas que viven en un pueblo o país pueden interaccionar los unos con los otros en diversas partes del mundo, ya sea por temas sociales, por temas económicos y políticos, haciendo que la comunicación digital sea más efectiva a través de sistemas inalámbricos o por cables. La información se encuentra al instante a través de las redes sociales o de las vinculaciones de la televisión con el mundo digital, en lo que se llama transmisiones en vivo, que lo estamos viendo en estos momentos a través del efecto de la satelización. Todo está involucrado, nuestras redes sociales como Facebook, como Instagram, Twitter, tenemos los correos electrónicos, tal como vemos en esa imagen, el mundo digital de YouTube, música, entre otros, ¿no? Realiza un organizador gráfico sobre las tres revoluciones industriales. Puedes ayudarte con tu libro de historia para realizar esta actividad y después la vas a colocar en la segunda parte del acordeón de esta semana. Aquí está mi ejemplo, la primera revolución industrial de 1760 a 1830 aproximadamente. Aquí la característica esencial fue las fuentes de energía. Trabajaban con el carbón, con el vapor de agua, descubrieron principales sectores, como por ejemplo trabajaron en el algodón, la metalurgia y los transportes. Esto se expandió en Inglaterra, en Europa, en Francia y Bélgica. Inglaterra y fuera de Europa, en Estados Unidos y Japón. Una de las tendencias de esta revolución industrial es la innovación técnica y la mecanización, porque habían agentes técnicos muy experimentados. La mano de obra, su característica era que eran trabajadores no organizados y las innovaciones en esta primera revolución fueron las tejedoras hiladoras,
la construcción de la máquina de vapor, el invento de la máquina de vapor y del ferrocarril. En la segunda revolución industrial, que abarca los años 1870 y 1914 aproximadamente, ya hubieron indicios de la electricidad y temas relacionados con el petróleo. Entre los principales sectores tenemos el acero, la industria química y también esas potencias mundiales que fueron de Estados Unidos, Alemania e Inglaterra que participaron en esta revolución. Las tendencias fueron que la aplicación ya era aparte científica y automatizada a través de diversos científicos de esa época. La mano de obra también, los trabajadores eran organizados en sindicatos y también se realizó el dínamo, se descubrió el motor de explosión, la invención del teléfono, el automóvil, se pudo realizar el avión, la telegrafía sin hilos, el radio, la televisión. Y la tercera revolución industrial, que yo he puesto aquí del siglo XIX al XX, y ahorita que ya estamos en el siglo XXI, el desarrollo técnico industrial, uso de las tecnologías en la comunicación de las TIC, porque ya todos los estamos haciendo a base de eso por efectos de la pandemia de coronavirus, ¿verdad? Todo el mundo, la mayoría está trabajando por teletrabajo, están realizando sus ventas, están haciendo pedidos de una u otra parte también del mundo, o hay inversiones a través de medios digitales. Por eso se utilizaron los sistemas inalámbricos que ya vimos y los sistemas por cable. Y en esta área están trabajando muchos profesionales expertos en informática y en telecomunicaciones, que pueden ser ingeniería en telecomunicaciones. Muy bien, coloca las 3 revoluciones industriales en la segunda parte del acordeón de esta semana. Ahí ya se va formando, ya nos faltaría para esta semana una parte más que ya lo vamos a ver. La actividad 4, lee la información de la página 112 del texto de biología del tercer curso que explica el desarrollo sostenible o utiliza otras fuentes. Se identifica la información relacionada con las siguientes temáticas que son la sostenibilidad, la necesidad de cambio de acciones del ser humano con la naturaleza, las implicaciones de las actividades humanas en el ambiente y su diversidad, medidas correctivas para garantizar la disponibilidad de los recursos naturales, la relación entre la pobreza y ambiente y la importancia de la creación de los espacios naturales. Sin antes mencionar que en esa página vamos a encontrar la sostenibilidad y el desarrollo sostenible. Y ahí hay una pregunta que se llama ¿qué es la sostenibilidad o desarrollo sostenibles? Esto ustedes tienen que leerlo más a fondo para que puedas tú desarrollar cada una de esas temáticas que ha puesto la ficha pedagógica. Aquí les dejo mi ejemplo. Escribe un párrafo para cada una de esas temáticas planteadas y explica con tus palabras cómo entiendes cada uno de estos conceptos esenciales vinculados con el desarrollo sostenible y argumenta su importancia. La sostenibilidad o desarrollo sostenible se interpreta como la necesidad de continuar explotando los recursos naturales, pero de manera que los impactos negativos se reduzcan y no se ponga en peligro el futuro de toda la biosfera. La necesidad de cambio en las acciones y acciones del ser humano con la naturaleza. La relación hombre-medio ambiente natural es antes que nada una relación unitaria que implica una interacción recíproca entre ambas entidades que aisladas de su dialéctica carecen de sentido. No existe un medio ambiental natural independientemente del hombre. La naturaleza sufre siempre su acción transformadora y a su vez lo afecta y determina en un proceso dialéctico de acciones e interacción. Entender esta relación del ser humano con la naturaleza nos ayuda a encontrar soluciones de problemáticas ambientales y sociales de nuestra comunidad o de nuestra región. Una manera de conocer y evaluar el vínculo o unión que hay entre el bienestar humano con la estructura y funcionamiento de los ecosistemas es a través de los servicios ecosistémicos. Ahí está nuestra relación como ejemplo. Veamos este otro ejemplo, medidas correctivas para garantizar la disponibilidad de los recursos naturales. Primero hay que recordar que los recursos, las medidas correctivas para estos recursos naturales son aquellas medidas encaminadas a reparar o compensar alteraciones que ha sufrido el entorno,
debido a la aplicación de un determinado proyecto. Estas medidas se desarrollan mientras se ejecuta el proyecto o bien a su finalización una vez se ha producido el daño ambiental. En el texto de la página 182 te puedes ayudar del libro de tercero. Aquí vas a encontrar la restauración ecológica, que es el proceso conjunto de intervenciones sobre el medio encaminado a la mejora de un ecosistema degradado. Podemos diferenciar, estas serían las medidas correctivas, la rehabilitación. El ecosistema degradado mejora sus condiciones, pero no llega a alcanzar las condiciones iniciales que tenía antes de su degradación. Otra medida correctiva es el reemplazamiento. El ecosistema mejora, pero se obtiene un ecosistema distinto al inicial, es decir, va dejando una huella ecológica, ¿no? Y otra de las medidas correctivas es la restauración, que es la recuperación, lleva al ecosistema a mimetizar al anterior. Es decir, consigue llegar a las mismas condiciones que caracterizaban al ecosistema inicial. Medidas correctivas para garantizar la disponibilidad de los recursos humanos. También pueden haber el reciclaje, ahí está la recuperación. También lo podemos encontrar en la página 176. El reciclaje consiste en aprovechar el residuo para la fabricación de nuevos productos iguales, diferentes a los iniciales. Por ejemplo, el vidrio se recicla para obtener un nuevo vidrio. Y la recuperación, por ejemplo, la combustión de los residuos en las plantas incineradoras puede generar energía eléctrica. Aquí están otras medidas correctivas. Esta reutilización consiste en utilizar un nuevo residuo, ya sea por el mismo uso para uno distinto. Por ejemplo, algunas botellas pueden ser utilizadas varias veces. La regeneración consiste en tratar residuos para que se recuperen sus cualidades iniciales. Miren cuán importante es estas medidas correctivas para nuestro ambiente, ¿no? Por ejemplo, los aceites minerales que usan los automóviles son tratados para volver a utilizarse. ¿Qué hay entre la relación entre la pobreza y el ambiente? Miren, observemos ese gráfico detenidamente, cómo hay un grupo de personas que están viviendo en condiciones deplorables. Vemos que la pobreza es un gran problema estrechamente relacionado con el medio ambiente, porque en muchos casos los países en vías de desarrollo deben explotar sin control sus recursos naturales para venderlos a los países desarrollados. Se calcula que el 20% de la humanidad dispone del 80% de la riqueza del planeta, mientras que el 80% de los seres humanos restantes debe sobrevivir con el 20% de la riqueza. Esto lo vas a encontrar en la página 175 del texto de biología. La importancia de creación de espacios naturales. Esto vamos a consultarlo de la página 180 a la 181. Allí te dejo. ¿Qué son los espacios naturales? Son los llamados espacios protegidos. Corresponden a unidades de territorio que por sus peculiaridades geológicas, biológicas y paisajísticas tienen una protección especial. Los beneficios que nos dan estos espacios son permitir conservar numerosas especies y vegetales. Pueden proporcionar espacios para la recreación, permiten la renovación de recursos naturales y permiten el estudio de especies animales y vegetales en su estado natural. Allí también están las especies endémicas. Las reservas protegidas en el Ecuador son las áreas que están protegidas en las zonas geográficas dentro del país donde existe un manejo gestionado de los recursos que prevé. Aquí en Ecuador hay algunas reservas, por ejemplo, aquí en la parte donde vivo yo está la Reserva Marino Costero de la provincia de Santa Elena, la Remacox, y así en diversas partes hay un sistema nacional de áreas protegidas. El objetivo de esta área en Ecuador es conseguir una conservación correctamente gestionada a largo plazo de la naturaleza, los seres vecinos naturales y ecosistémicos. Es decir, valorar el ambiente, los animales que viven dentro de estas distintas áreas y tratar de respetarlo, ¿no? Para crear una importancia para que estos animales no se extingan, como están haciendo muchos animales que ya se están extinguiendo a causa de los impactos ambientales. Observa la siguiente imagen y lee el siguiente texto que lo complementa. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas de lo económico,
social y ambiental. La agencia implica un compromiso común y universal. No obstante, puesto que cada país se enfrenta a retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los estados tienen la soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividades económicas. Y cada uno fijará sus propias metas nacionales en consonancias con la agenda. Allí tenemos los 17 objetivos que plantean desarrollo sostenible. 1 es el fin de la pobreza. 2, hambre cero. 3, salud y bienestar. 4, educación de calidad. 5, igualdad de género. El número 6 es agua limpia y saneamiento. El 7, energía asequible y no contaminable. 8, trabajo decente y crecimiento económico. Industria de innovación e infraestructura es el número 9. El 10, la reducción de las desigualdades. Las 11, ciudades y comunidades sostenibles. La 12, producción y consumo responsables. 13, acción por el clima. 14, la vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. La 17, alianzas para lograr los objetivos. Dese en cuenta que cada uno de estos iconos tienen una parte principal, un gráfico que nos hace ver la importancia que tienen las 17, lograr unirlas para que, por ejemplo, un país pueda funcionar de la mejor manera. Aunque hay que trabajar mucho, ¿verdad?, para lograr estos 17 objetivos. Considera esta información para analizar por qué es necesario establecer estrategias nacionales e internacionales que mitiguen problemas de salud, problemas ambientales y la conservación de la biodiversidad. Elabora un dibujo que explique esta situación, rotula los elementos incluidos. Miren ese dibujo. Ahí vemos 4 personas, entre mujeres y hombres, y están cargando cada uno de los elementos que ya vimos anteriormente, como están trabajando en ello, ¿verdad? Y cada uno significa que cada una de las personas toma una carga de trabajar, es decir, se forman grupos de trabajo en una nación para poder llevar a efecto cada una de estas normas o de estas normativas para conseguir un desarrollo sostenible. Y por acá he ubicado una figura de una mano que está sosteniendo unos árboles con una casita y vemos la naturaleza, las plantas, y se trata de que todos demos una mano, ¿verdad? Puede ser que desde las unidades educativas donde estamos trabajando, estamos creando ese desarrollo sostenible a través de la concienciación y las prácticas en estos medios ambientales. Hay veces que hacen tini, hacen situaciones contra la violencia, situaciones para el bienestar común, ¿verdad? Entonces, esto se lo está trabajando. Es por eso que yo he ubicado estos elementos con estas personas que están ayudando a desarrollar los 17 objetivos de esa biodiversidad, ¿no? Muy bien. Utiliza la información expuesta en la página 45 y 46 del texto de biología de tercer curso de BGU para interpretar cuáles son las estrategias y políticas nacionales e internacionales que llevan a la conservación de la biodiversidad y la mitigación de los problemas ambientales. Ahí buscando dentro de este libro de biología, hemos buscado esas estrategias que son los tratados. Uno de esos son la Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación por Petróleo de los Mares. Esto se hizo en 1954. La Convención de París sobre la responsabilidad de las terceras partes del campo de la energía nuclear en 1960. Y la Convención Ramsar sobre humedales de importancia internacional en 1971. Convenios mundiales también se ha hecho, convenios de comercio internacional en especies amenazadas de fauna y flora en 1973, la Convención para la Prevención de la Contaminación del Mar 1974, la Convención para la Protección del Nivel de Ozono 1985, la Convención para el Control de Desplazamientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos y su Eliminación 1989, y la Convención sobre la Contaminación Desfronteriza a Larga Distancia 1979.
Toma en cuenta la información anterior y los elementos de la narración, narrador, personaje de acción, tiempo, espacio para crear una historia en la cual un personaje cuente una situación de la vida real relacionada a los problemas de la conservación de la biodiversidad y ambientales para generar una actitud crítica, reflexiva y responsable en favor del ambiente. Detalla los roles del protagonista, antagonista, personajes secundarios y desarrolla estos roles en el contexto de una historia que tenga una trama vinculada al tema ambiental propuesto, considerando un tiempo y un espacio concreto. Yo te recomiendo que el que va a contar la historia vas a ser tú mismo. Vas a hablar de un tema, es decir, de un tema ambiental propuesto. Vas a hacer como un redactor allí que vas a dar una concientización o vas a escribir cómo fue esa historia. Aquí les dejo mi ejemplo. Yo puse historia. Como ya pasó esto, Australia vive una tragedia ambiental sin precedente. Según las consultas que yo hice, bueno, vamos a suponer que yo esto lo hice el 31 de enero de 2021 a las 10:25 de la mañana. La Agencia de Meteorología de Australia reveló datos preocupantes. 2019 fue un año más caluroso y seco en la historia del país. Su temperatura media fue de 1,52 grados centígrados por encima del promedio y la media nacional de la lluvia fue solo 277 milímetros, la más baja registrada hasta la fecha. Ha sido cerca de 200 incendios de septiembre de 2019, la mayoría en los estados de Nueva Gales del Sur, Victoria, Australia del Sur y Tasmania, aunque los focos más grandes están en las zonas rurales, ciudades como Sydney, Melbourne y Canberra, en que esta es la capital del país. Han estado cubiertas por humo y su calidad de aire ha sido calificada como peligrosa. La gruesa nube de humo viajó más de 12,000 kilómetros sobre el Océano Pacífico y llegó a Chile, Argentina y Uruguay en Sudamérica, pero no representa riesgo en estos tres países porque se ubica a 6,000 metros de altura. Es difícil no ser consumidos por la angustia y la bronca mientras que el país que amamos se está quemando a nuestro alrededor y nuestros cielos que alguna vez fueron azules se han vuelto rojos, marrones y negros. Ahí están los personajes, miren, los bomberos y los brigadistas. Yo soy el narrador. Ahí está la fecha y continuamos, miren. Al menos 27 personas han muerto, muchas de estas cuando luchaban contra las llamas, pero la peor parte ha sufrido los animales. Autoridades y ONG ambientalistas calculan que al menos 1.000 millones han muerto o han resultado heridos por las llamas. Imágenes devastadoras de animales quemados, desorientados y sedientos le dan vuelta al mundo. La afectación que también ha impactado a los koalas y los canguros, especies representativas de Australia, conmociona al mundo. Cientos de voluntarios intentan salvar todo tipo de animales, pero el fuego no da tregua. Los bosques, lagos, ríos, nidos, madrigueras que habitan ya no están y causa impotencia saber que no hay forma de alertarlo y explicar lo sucedido. Allí está una pequeña historia de lo que fue Australia, ¿no? Continuamos. Coloca en la tercera parte del acordeón de tu aprendizaje tu producción. Comparte con los miembros de familia y emite un comentario personal sobre la temática abordada. Bueno, ya hice la historia. Ahí ahora tú comentas tu historia. La contaminación, ahí está mi ejemplo. La contaminación ambiental es uno de los problemas más graves y más atacantes de nuestro planeta. Existen muchas sustancias que atacan constantemente nuestro mundo y al cual está causando un desequilibrio cada vez más fuerte e imparable en el ser humano, animales, vegetales e incluso a nuestra propia tierra. Los peores contaminantes son esos que afectan los recursos naturales como el agua o el aire. Es necesario hacer un esfuerzo inmediato para proteger nuestros recursos y lograr la conciencia de que es fundamental que el planeta sane para la vida de nosotros y el mismo. En el medio ambiente existen tantas cosas que el ser humano produce para su contaminación que está perjudicando y dañando, como son el humo, la quema de basura, los residuos en las aguas, la tala de árboles, las grandes empresas y sus químicos. Todo esto daña la capa de ozono y nuestro planeta y vida está disminuyendo cada día más. Bueno, la historia y tu comentario, ahí están, miren, lo ubican en la tercera parte del acordeón de tu ventana narrativa. Y con esto hemos terminado el proyecto número 7
de la semana número 2. Recordemos que ahorita estamos haciendo nuestro examen del segundo quimestre. Muchas gracias, señores estudiantes.